¿Cómo anda, Irigoyen? Buen día, bienvenido a Mitre Mendoza. Hola Cecilia, Hernán, ¿cómo están? Muy bien, Bien, muy bien. bien. Bueno, acabamos de hablar con una empresaria de nuestra provincia a propósito del impacto económico del COVID-19, pero ustedes han hecho una serie de preguntas a propósito no solo del impacto, de los temores, de los aprendizajes que nos va a dejar esta pandemia. Y es interesante resaltar porque hay distintas alternativas. Estuvimos hablando incluso hoy del home office, ¿no? Del famoso teletrabajo. ¿Cómo lo aprecian los directivos de recursos humanos en los distintos países? Mirá, lo que ha pasado es que ha obligado a un montón de directivos que no estaban encarando este tema a tener que encararlo. Si vos empezás a mirar los resultados de la investigación que hicimos, como bien decías, en esos 4 países, había un porcentaje muy grande de empresas, te diría que... Hola. A ver si recuperamos el contacto con el profesor, porque volvemos sobre el punto, ¿no? Esta pandemia nos ha marcado una nueva normalidad, una forma de hacer negocios, de trabajar totalmente diferente. Y para la mayoría en distintos países, y esto es lo que debemos destacar, esto del teletrabajo es uno de los principales aprendizajes. Entendemos que no es el único, pero bueno, vamos a seguir dialogando con Julián Irigoyen, que es uno de los profesores de la Escuela de Negocios, precisamente para seguir conversando sobre el tema. Lo escucho. Sí, perdón, Cecilia, se cortó. Sí, no, adelante. Lo que estaba contando es que las empresas tuvieron que hacer un esfuerzo gigantesco en términos de adaptación, porque pasar, como decía, no sé si se llegó a escuchar, pero un 65% de las empresas en Argentina no tenían a nadie trabajando haciendo home office de manera regular, y ahora ese número bajó a menos de 1%. Quiere decir Claro. y es más, y tienen, la gran mayoría de ellos, porque más de la mitad, tienen o a la mayoría o a todos trabajando en sus casas, ¿no? Entonces, el home office sin duda va a ser un aprendizaje muy fuerte, y eso es lo que manifiestan en los 4 países. Eso quiere decir que cuando las cosas vuelvan a encauzarse, todos esos que están haciendo hoy home office lo seguirán haciendo, seguramente no, pero claramente esto va a poner el tema sobre la mesa y las empresas van a tener que pensar si no es una buena manera de manejarse, ¿no? Seguramente de una manera como más equilibrada, digamos, ¿no? No todos en sus casas, no todos en la oficina todo el tiempo cuando no haga falta. Claro. Bueno, pensamos en la realidad de 4 países bien diferentes. Reitero, Argentina, España, Portugal y México, con diferente incidencia incluso de las cuarentenas elegidas. ¿Cuáles son los motivos de preocupación de los empresarios? Mira, en eso, el primer punto de preocupación es, a pesar de ser estar en estadios distintos y habiendo tomado medidas distintas, la principal preocupación es unánime y tiene que ver con la caída de ventas. Es decir, esta es una encuesta que hicimos para los directivos de recursos humanos para poder ayudarlos a tomar mejor decisiones, pero que también es interesante para los CEOs, sobre todo para CEOs de empresas no tan grandes, ¿no? La preocupación, obvio, está vinculada a caída de ventas. Ahí te diría que más del 90% cree que va a tener caída de ventas, lo cual es un número que no nos sorprende. Lo que sí nos sorprende es que cuando mirás, es bastante parecido en el resto de los países, es que creen que el porcentaje de caída va a ser alto, digamos, ¿no? Entonces, esa es unánimemente la mayor preocupación. Ahora, cuando vas a la segunda preocupación, ahí los argentinos nos destacamos. Tenemos una enorme preocupación en el corte de la cadena de pagos. Claro. Algo que no se manifiesta, por ejemplo, en el caso de Portugal. Es decir, yo no sé cuál debería ser la interpretación correcta, si tiene que ver con algo que con nuestra idiosincrasia, que es el miedo a cortar la cadena de pagos e incumplir compromisos, o si tiene que ver con crisis anteriores que hemos tenido. Yo no me animo a arriesgar cuál es la razón, pero hay una diferencia bastante grande en términos de preocupación en Argentina con respecto a la posibilidad del corte en la cadena de pagos, ¿no? Y esas son, te diría, las 2 principales preocupaciones y que están muy vinculadas con el negocio. Después tenés algunos temas que empiezan a aparecer como preocupaciones, que es, ¿cómo hago para medir al tipo que está trabajando en su casa? Porque yo no estoy acostumbrado a hacerlo.
¿cómo hago para medirlo? ¿Lo mido por tiempo? ¿Me fijo si está conectado, si no está conectado? Es muy fácil decir, ay no, lo mido por objetivos. Pero bueno, pero hay que tener experiencia, digamos, en la práctica de fijar buenos objetivos, de poder medirlos. Si vos no lo tenías hecho, ahora tuviste que salir rápidamente a aprender a hacerlo, ¿no? Aprender a fijar objetivos y aprender a medir por objetivos. Así que eso también lo ven como una preocupación. Y después también mantener el compromiso empieza a aparecer, ¿no? ¿Cómo hago para mantener el compromiso? Y esto se da en los 4 países, una preocupación bastante grande cuando vos tenés bastantes de tus empleados sin poder trabajar y que están en sus casas imposibilitados de venir a trabajar, ¿no? Irigoyen, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Le consulto por la adaptación a los sistemas, a los sistemas digitales y ese costo que ha tenido para muchas empresas que no lo pudieron prever tampoco, y usted decía, bueno, se tuvieron que adaptar rápidamente. Ahora, por el otro lado, usted decía, cuando comenzó esto, más del 90% de las empresas tenían o no lo tenían previsto y ahora llegamos al 1%. O sea, hay gente que está trabajando igual. Digo, por ahí también pasa que nos quejamos mucho, parece, pero al final sí teníamos las herramientas. Sí, yo creo que, no sé si era, me parece que era, es que es muy interesante esto, porque a mí me parece que lo que va a hacer la pandemia es haber derribado algunos mitos, ¿no? Entonces, si vos tenías a un gerente general que dice todos los que hacen home office en realidad son unos vagos que se levantan a las 9 menos cuarto. Sí, un estereotipo falso, sí. Claro, prenden la computadora y hacen como que están conectados, pero en realidad lo que están haciendo es durmiendo la siesta. Y bueno, esas cosas, el sistema, digo, lo que pasó es obligó a hacer la experiencia. Es decir, lo que estamos es frente a un gran laboratorio de prueba obligada, digamos, ¿no? Entonces, estás haciendo la experiencia, quieras o no, tuviste que hacer la experiencia de ver qué cosas funcionan o no funcionan. Ahora, ¿se va a transformar, Hernán, en aprendizaje? Si efectivamente las empresas se toman el trabajo de una vez pasado esto, de decir, bueno, hagamos bien el aprendizaje, bueno, qué salió bien, qué no salió bien, dónde se presentaron las dificultades. Si vos arrancás todo de nuevo como si nada, el aprendizaje ese va a quedar en la nada. Pero claramente, como vos decís, requirió de poner en práctica algunas cosas que eran recontra posible haberlas puesto en práctica antes, ¿no? Recontra posible. El tema es, dadas las circunstancias normales, ¿vale la pena que estén todos todo el tiempo en la casa? Y bueno, y probablemente no, probablemente haya que ver cuáles son las condiciones socioeconómicas de las personas, como para ver si pueden trabajar desde su casa, porque obviamente cuando tenés chicos el foco es totalmente distinto, cuando sos soltero es otro, si tenés buen internet es una cosa, si no, el tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y pensando pero seguramente esto abre la posibilidad de un replanteo. Por lo menos yo lo que creo es que debería llevar a un replanteo. Sí, sobre todo en cuanto a la capacitación que brindan algunas empresas, ¿no? Por ahí no todas tienen eso como una inversión, sino más bien como un gasto, ¿no? Y prefieren dejarlo de lado. Sí, totalmente. Sí, porque hay que enseñarle a la gente a trabajar de una manera distinta, ¿no? Y acá habría que legislar de cero en Argentina porque el teletrabajo no tiene mucho espacio desde el punto de vista legal. Sí, mira, hay algunas condiciones que sí sé que se tienen que cumplir. No soy especialista en ese tema, pero lo que es seguro es que van a aparecer nuevas modalidades de trabajo. Y mi consejo sobre todo a las pymes y para todos los empresarios pymes que puedan estar escuchando en Mendoza, hay una de las cosas que salió interesante en la encuesta que tiene que ver con la preparación de protocolos para el momento en el que se te contagie alguno de tus empleados. Sí. Y Argentina en eso mostró, te diría, que todavía tiene margen de mejora, ¿no? Que en los otros 3 países hay muchas más empresas que tienen protocolos armados para el momento en el que un empleado se les contagie. Es lógico para España y Portugal, pero México en eso está bastante mejor que nosotros. Y el otro punto que yo le diría a los directivos PYME, porque indagamos también sobre cómo están tomando las decisiones en estos momentos, ¿no? Y una de las conclusiones del estudio fue que la gran mayoría
en los 4 países las decisiones de este tipo se están tomando de manera consensuada, es decir, no hay una sola persona que termina tomando todas las decisiones vinculadas a los temas de personal, ¿no? Y que está bien, porque son decisiones como muy delicadas, entonces está bien tomarlas en conjunto, pero cuando vos sos dueño de una pyme, la gran mayoría las tomás solo, y es durísimo, ¿no? Pues decisiones tan importantes y las terminás tomando en soledad. Yo lo que le diría a muchos de los dueños pymes que es, traten de buscar las asociaciones o conocidos, amigos que también manejen pymes, y compartir información, incluso hasta compartir vení y forma parte de mi comité de crisis para ayudarme a mi toma de decisiones, y yo te ayudo y formo parte del tuyo, ¿no? Pero me parece que son momentos donde creo que el compartir experiencias es muy necesario. Y por último, nos interesaría, profesor, saber qué han dicho estos responsables de recursos humanos en cuanto a el futuro. Esta cuarentena que, por ejemplo, en la República Argentina se ha ido poco a poco flexibilizando, en otras partes del mundo con idas y vueltas, pero un futuro promisorio a pesar de todo, un futuro demasiado complicado como para dejar todo al azar y retroceder sin avanzar con lo aprendido. ¿Qué dicen? Mira, ahí te lo puedo resumir en una pregunta que era bien directa, que era ¿cómo se siente usted? Digamos, ¿no? ¿Cómo se siente usted que está lidiando con esto? Sí. Y esa pregunta, si bien es en presente, está relacionada obviamente con la percepción que tenés del futuro. Y en eso es interesante. Argentina muestra que digamos, un mayor grado de preocupación que en los otros 3 países, pero para ver la parte positiva tenés a un 38% que está entre esperanzado y optimista, que no es un número tan chico, ¿no? Tenés un 38% de directivos de altos directivos de empresas de todo tamaño, porque en la muestra hay desde pymes hasta muchas empresas de más de 1000, 38% que están esperanzados y optimistas. Yo lo que creo es que es muy probable que todo esto siga siendo una especie de aflojo, aflojo a chico, ¿no? Pero obviamente hay preocupación respecto a lo que significa una posibilidad de tener que disminuir los planteles y las dotaciones, ¿no? Obviamente esa preocupación no escapa. Pensando en que algunos entienden que cada crisis es una oportunidad, digo, planteémoslo desde el otro punto de vista. Hay mucha gente que después de una crisis se queda fuera del sistema, lamentablemente, ¿no? Sí. Y es un error que no se ha podido corregir, ¿no? Los sistemas tienden a perfeccionarse, pero bueno, muchos trabajadores sobre todo quedan afuera. Basta recordar la crisis del 2001, muchos que trabajaban en ciertos rubros, lamentablemente no pudieron volver al mismo y después se tuvieron que concentrar en otras actividades que a la larga no les fueron redituables. ¿Qué nos puede enseñar esta pandemia? Digo, en ese sentido. Está muy buena la pregunta, Hernán. Yo lo que diría es, primero, va a dejar aprendizajes en tanto y en cuanto en las empresas formalicen el aprendizaje, es decir, que se tomen el trabajo de reflexionar sobre los modelos, sobre modalidades distintas de trabajar, y que se tomen el trabajo de analizar lo que pasó. Entonces ahí es donde me parece que se va a dar el aprendizaje, tanto para eso como para las modalidades de trabajo, como para la toma de decisiones. Eso por un lado. Y por el otro lado, como vos decís lo de las crisis, yo lo que creo es que en los lugares donde haya mucha valoración de la propiedad privada y de la libertad, vamos a ver una capacidad de adaptación fenomenal que tenemos los seres humanos. Tenemos un impulso creativo y de adaptación extraordinario, y a mí me parece que cuando nos dejan libres y por supuesto respetan nuestra propiedad privada y nuestra libertad, vamos a ver unos procesos de adaptación emocionantes. Eso es lo que creo. Muchísimas gracias, profesor, por esta nota.